Buenas tardes, mi nombre es Ana María Melente y voy a hacer la exposición de confesión de la Cátedra de Derecho Probatorio de la Universidad de Yacambú. Cuando hablamos de la definición de confesión, podemos decir que es una declaración personal hecha bajo fe de juramento por unos determinados hechos donde él es el actor o de hechos ajenos, pero cuyo reconocimiento tenga efecto o lo afecten a él, a sus intereses. Podemos decir que dentro de sus características es que recae sobre hechos y no sobre principios jurídicos. Esto lo que quiere decir es que la confesión es un medio de prueba, ¿ok? Donde el hecho de hacer una confesión no implica necesariamente que esto determine una sentencia, sí, porque hay que probarlo en conjunto, no solamente la confesión, sino otras pruebas que se presenten durante el proceso. Hace referencia a hechos personales del confesante, ya lo dijimos, es decir, a hechos que él confiesa o a hechos ajenos que tienen que ver o que lo afectan sus intereses. La irrevocabilidad de la confesión es otra de sus características, es decir, que es irreversible. Después que el confesante la hizo, no puede retractarse y solo puede revocarse cuando es el resultado de un error de hecho. Podemos decir también que existen ciertos requisitos de la confesión. Entre los requisitos de la confesión existen requisitos de su existencia, requisitos de su validez o requisitos de su eficacia. Entre los requisitos de la existencia es que debe ser una declaración de parte, es decir, que es la disposición que tienen ambas partes para poder hacer una confesión porque se las confiere la ley. Es también que debe ser una declaración personal, ya lo hablamos, es decir, una declaración personal que se hace de él como autor o de hechos que lo afecten. Que debe ser por hechos, pues, que debe ser su objetivo, debe ser los hechos, porque los hechos son los que narran o dan la información de qué fue lo que pasó. Que sea expresa, es decir, que sea de forma clara, que sea precisa, que no dé lugar a dudas. Y que en realidad estos conforman lo de la existencia. Para que sea válida, exista esa confesión. Cuando hablamos de los requisitos de validez, ya nos estamos refiriendo a ciertos requisitos para que le den esa connotación de válida, ¿ok? Es que debe rendirse libre y conscientemente. ¿Qué quiere decir con esto? Que la persona debe ser de manera voluntaria y que no esté bajo los efectos o ciertas circunstancias que alteren su estado de conciencia, como puede ser el alcohol, puede ser la droga. Que tenga también el confesante, esté en pleno uso de sus capacidades, de ser demandado o ser demandante, es decir, de poder ejercer actos jurídicos legales y válidos. Otra de los requisitos de validez tiene que ver con el cumplimiento de las formalidades. Esto es, si en realidad él está bajo una confesión judicial, en el cual hay ciertos formalismos que se deben cumplir. Ahora, cuando hablamos de los requisitos de la eficacia, podemos poner la disponibilidad del objeto del derecho. Él tiene que disponer de su capacidad de goce para poder hacer uso de ella. Dentro de la otra está la legitimación para actuar en nombre de otra. Esto quiere decir que yo tengo que tener una autorización del legal para poder actuar en nombre de otra persona. La pertinencia del hecho confesado. ¿Qué quiere decir con esto, con la pertinencia? Es decir, que yo no puedo hablar de una cosa que no tiene nada que ver o confesar algo que no tiene nada que ver con lo que se está litigando o con lo que se está hablando en el juicio. Que el confesante tenga causa o objeto lícito y no sea doloso o fraudulenta, que cuando está confesando, para que haya eficacia, es que no esté hablando sobre hechos que no son la verdad, o que en realidad está confesando pero a través de un dolo, a través de que le pagan, a través de fraudulentamente porque le han pagado. Que el hecho confesado sea jurídicamente posible. En este caso, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo, una confesión que se haga sobre un caso que ya está juzgado, no es jurídicamente posible, porque no se puede juzgar dos veces el mismo caso. Por lo tanto, no habría eficacia en esa confesión.
Cuando hablamos de su clasificación, también tenemos varias, está subdividida, pues. Estamos hablando de espontánea o voluntaria, la misma palabra lo dice, es de una manera libre, él hace su confesión de una manera libre. Cuando hablamos de provocada, es cuando ésta la hace o la expone porque está sometido a unos interrogatorios, tanto de la parte contraria o puede ser un juez. También tenemos ¿cómo se llama? La expresa. La expresa es la que hace de forma clara, una forma clara, precisa, en una forma que no da lugar a dudas. Tenemos la ficta, que es la cuando no emite ninguna contestación, es decir, no hace contestación o no hace una declaración expresa. En esta tenemos tres, que es como quien dice cuando no hace contestación de la demanda, ¿ok? O si la hace en una forma no efectiva o lo hace en forma extemporánea. Cuando en el término probatorio, él no demuestra nada a su favor, es decir, no demuestra que no es culpable. O que la petición de los actos no sea contraria a derechos, es decir, que no estén ajustados a la ley. Cuando hablamos también de la clasificación de las confesiones, tenemos la judicial, que es la que se hace ante un juez, competente o incompetente. ¿Qué quiere decir? Pero que la hizo ante una autoridad, ¿ok? Y esa confesión, él puede exponer puede también tres formas, de que sea de una forma expresa o provocada. En la forma expresa es que sea simple, es decir, que él expuso su confesión y no le hizo ninguna modificación. La forma calificada es que hace ciertas modificaciones a esa confesión que pueden afectar los efectos jurídicos. Y cuando lo hablamos de compleja, es que él hace esas modificaciones, pero son de fondo y que pueden, como quien dice, extinguir hasta válidamente lo que se está llevando a cabo, la controversia que se está llevando a cabo. Ok, cuando hablamos de una confesión extrajudicial, es que esta no la hace ante un juez, ¿ok? La hace en un lugar diferente al juicio y la puede hacer a la parte demandada, a su mismo representado, a un tercero, pero el que le invoca tiene que demostrarlo, ¿ok? Pero cuando puede hacerlo a través de una carta escrita, a través de una conversación, pero tiene que estar muy pendiente de que tiene que estar establecido en la ley, tiene que estar permitida esa forma de demostrarla para que tenga validez. ¿Okay? Esto creo que es más o menos el resumen de todo lo que tiene la confesión de los puntos más importantes. Espero que haya valido la pena y sea de su agrado.